estoy aprovechando una consulta que me hicieron para desarrollar la presente cápsula. En Chile, todos estamos implementando la actualización del protocolo TEMET. Es importante que se hayan realizado para llegar a la caracterización TEMET antes se haya recibido la difusión del nuevo protocolo y también se haya realizado la difusión del nuevo protocolo a los trabajadores, al sindicato y al comité paritario. Estos dos últimos es si la empresa sucursal tiene. Una vez hecho eso y estando también en curso la gestión para realizar la capacitación, se puede ir avanzando en estas primeras etapas, como es la que vamos a ver hoy, la caracterización TEMET. Antes de avanzar, recuerden que soy Yanire León, magíster en ergonomía. Y también recuerden que la caracterización TEMET se debe hacer en todas las empresas sin ninguna excepción y también en todos los puestos de trabajo que tenga la empresa. Una vez dicho esto, vamos ahora sí a avanzar. Ustedes se van a dar cuenta que yo voy desarrollando este ejemplo sencillito del anexo número 1, que es de caracterización del puesto de trabajo, y también les voy a hacer una muestra de la herramienta de un organismo administrador. Esto para que sepan que si bien voy a trabajar en el anexo tal cual viene en el documento de 73 páginas del nuevo protocolo, también cada empresa puede hacer su herramienta o cada organismo administrador puede entregar diferente tipo de herramientas. Y todo es válido, que es lo importante, que la información mínima que se pide en este anexo esté presente. Muy bien, entonces partimos. Este anexo me gusta bastante, empezando porque dice fecha. En el famoso anexo 4 del anterior protocolo no venía la fecha y creo que es un dato muy relevante. Yo siempre les decía a las empresas, anótenlo por ahí arriba, justo aquí donde pusieron la fecha. Importante. Vienen varias secciones, o sea, no tantas, como 3 o 4 secciones para realizar la caracterización del puesto. Los primeros datos son datos como tal, datos generales de la empresa, y esos son los que vamos a ir contestando a continuación. Por ejemplo, nombre de la empresa o institución. Bueno, todas estas, los datos que traigo son ficticios y es un ejemplo totalmente producto de inventado, inventado de mi imaginación. Como soy Yanire León, entonces ustedes están frente a una empresa que se llama León Construcciones. El RUT se coloca, la dirección, la comuna, el organismo administrador, la fecha de inicio en ese organismo administrador y el rubro. Como hablamos de León Construcciones, la actividad rubro es la construcción. Obviamente no podemos dejar de llenar la fecha, que el día de hoy estamos en 5 de julio del 2024. Sencillo, ustedes ven que no tiene ninguna novedad y son datos que la empresa tiene disponibles, son datos que se pueden completar sin ningún drama. Esa es una muestra de una herramienta del organismo administrador donde, si se fijan, esta es una herramienta que contiene todas las etapas, al menos las etapas que le corresponde a la empresa realizar. No estarían aquí incorporadas la de evaluación, que esa después la hacen los profesionales del organismo administrador, pero sí las otras etapas. Entonces aquí estamos frente a la caracterización del puesto
Y el que acabamos de hacer es este, justamente, antecedentes de la empresa, razón social, RUT. Aquí, por ejemplo, dividen entre actividad económica y el código SIU, porque así va a ser, no va a quedar así como al aire construcción solamente, sino va a ir con el número y lo que diga ese código de clasificación, que también las empresas lo tienen, o sea, no va a ser tan complejo ese dato. La dirección, la comuna, se agrega el nombre del representante legal. Es un dato que internamente al organismo administrador le sirve, pero ustedes se dieron cuenta que no estaba en la ficha. Es datos, y eso también lo puede hacer el organismo administrador porque son datos que nos facilitan información para siguientes etapas. Entonces está súper bien hacerlo así. Organismo administrador y la fecha de inicio, tal cual lo que llenamos ahora. El siguiente apartado de la caracterización es, ya vimos los datos generales de la empresa, ahora estamos en los datos generales del centro de trabajo, o lo que antes decíamos sucursal, y yo todavía a veces lo uso, centro de trabajo o sucursal, o lugar de trabajo, obra, faena, sucursal, agencia, o sea, como cada empresa lo tenga catalogado. Entonces, nombre del centro de trabajo, yo le inventé ese obra La Paloma. Entonces, León Construcciones, pero de la obra La Paloma, que está ubicada en la Avenida Austral, en Puerto Montt. Que para esa obra tiene 22 hombres y 5 mujeres. 27 personas están en esa obra. Datos totalmente ficticios, ¿ya? Información fácil de obtener que ustedes también pueden simplemente llegar, completar. Estamos caracterizando los puestos, o sea, aquí estos datos que yo estoy completando se van llenando por cada puesto de trabajo. Entonces, o también según cada empresa lo puede organizar de tal manera que no tenga que repetir esta información por todos los puestos, porque va a ser la misma información. Y ya lo vamos a ver ahora a continuación, como la herramienta del organismo administrador, cómo está dispuesta la información de tal manera que no se tengan que repetir estos dos puntos, el de los datos generales de la empresa y de los datos generales del centro de trabajo o del lugar de trabajo, obra, faena, sucursal. ¿Ya? Datos fáciles, ¿cierto? Nada novedoso hasta el momento. Este es el del organismo administrador. Entonces ahí viene el nombre del centro, lo mismo, la dirección, la comuna, cantidad de hombres y cantidad de mujeres. Aquí estos datos se agregan, no los vimos en la ficha del nuevo protocolo TEMET, pero sí está muy bien que como organismo administrador se pidan los datos del nombre responsable, el cargo, el correo, el teléfono. Obviamente es para facilitar el contacto con esa persona que se va a asesorar, que se va a acompañar, ¿ya? Eso tiene su razón de ser y que está muy bien. Muy bien, el otro apartado tiene que ver ya con el puesto de trabajo que estamos haciéndole esta caracterización. Y vamos a ir contestando uno. El primero dice sección, área, departamento. Entonces hablamos de una obra gruesa. Esa es el área del puesto que vamos a caracterizar. El nombre del puesto. Recuerden ustedes que en este canal yo he hecho, creo que más de 2 cápsulas, y si no, al menos 2 cápsulas que están relacionadas con cómo nombrar el puesto de trabajo. Y que también les he dicho, no me pidan la bibliografía donde está, porque es lo que yo he aprendido a lo largo de estos años de cómo facilitar etapas posteriores cuando yo nombro muy bien el puesto y le nombro
con nombre y con los dos apellidos. Yo creo que ya me han escuchado repetir eso. Entonces, por ejemplo, aquí hablo del puesto, hablo primero del cargo, gasfitter, en el ejemplo que traigo. ¿Cuál es el área? Sería el primer apellido. Entonces digo gasfitter de obra gruesa. Y también lo complemento con cuál es la actividad en instalación de tubería. Entonces me queda el puesto de trabajo súper claro de qué se trata. Ya les digo que no puedo entregarles bibliografía, pero sí puedo decirles que facilita no tener enredos en las etapas posteriores y a focalizar, ya que a cualquier persona que vaya a revisar la información pueda entender de qué se trata y no tenga que empezar a adivinar, que muchas veces a los especialistas que apoyamos y asesoramos nos toca empezar a adivinar como de qué se trata, porque obviamente el que hace la caracterización se maneja, está en el medio, se maneja, digo yo, en la terminología, sabe de qué se trata cuando está escribiendo, pero el que es bonito pensar en el que va a leer, en el que va a revisar o en el que va a fiscalizar. Ya. Entonces, ahí les dejo ese ejemplo de cómo nombrar el puesto. Luego dice horario de funcionamiento de 8 a 16. Horas extras, totalmente inventado, recuerden, 1 hora por día, 5 horas por semana. Número de trabajadores del puesto. Antes habíamos nombrado los trabajadores de la obra. Ahora nombramos los trabajadores del puesto. Entonces, como gasfitter hay 3 trabajadores, de los cuales hay ninguna mujer y hay 3 hombres. Tipo de contrato, plazo fijo, podría ser también indefinido. Entonces ahí se coloca información que ustedes manejan. Tipo de remuneración, variable, pero podría también ser fija o con bono también de producción. Ya, yo puse esto como ejemplo, pero ahí ustedes tendrían otras opciones según la realidad de cada organización. Hasta ahí va lo del puesto. Entonces ya hagamos un repasito. Ya hemos hablado de la información general de la empresa. Luego hablamos de la información del centro de trabajo o de la sucursal. Recién acabamos de contestar información del puesto de trabajo, que en este caso hablamos del gasfitter de obra gruesa en instalación de tubería, porque me cogí de una pregunta que me hicieron recientemente en el canal y de ahí entonces desarrollé el ejemplo. Luego entonces para ese puesto vamos a colocar aquí la lista de tareas. Yo hice dos tareas para este ejemplo, pero aquí hay que colocar todas las tareas que haga este puesto. Entonces tenemos el levantamiento, descenso y transporte manual de tubería. Ellos tienen que trasladarla entonces ahí viene la descripción. Para no adelantarme, se realiza levantamiento, descenso y transporte manual de tubería para su traslado en la obra. Lo puse así pequeñito, pero podríamos ampliarlo y decir que la tubería está acopiada o almacenada en una bodega dentro de la obra y que de ahí se saca la tubería que se necesita y se traslada al punto donde se va a usar. Ya, o sea, con más términos, pero yo por el espacio lo hice así sencillito, pero dándose a entender en qué consiste la tarea. Y luego un punto importante que yo siempre he insistido en las difusiones es el cálculo de la duración por tarea. Entonces, ¿cuánto dura un gasfitter de obra gruesa en instalación de tubería realizando levantamiento, descenso y transporte manual de tubería? En mi ejemplo puse que dura 60 minutos, pero esto hay que calcularse para cada puesto, o sea, la duración de cada tarea en los diferentes puestos de trabajo. También en el canal tengo
también yo diría que más de 2 cápsulas donde les enseño a calcular el tiempo. Entonces, ahora se me ocurre que les voy a dejar en la cajita de descripción de esta cápsula, les voy a dejar videos relacionados que he nombrado hasta el minuto, que son cómo nombrar el puesto de trabajo y cómo calcular los tiempos de exposición a una tarea. ¿Ya? Espero recordar y dejarlos ahí para que ustedes también tengan esa información a la mano. Bueno, este dato pues es totalmente ficticio y al azar. Luego la otra tarea que puse como ejemplo es la instalación como tal de tubería. Entonces se coloca, se nivela y se compacta la tubería. Esa es la descripción sencillita que yo he puesto. Y como tiempo de exposición los 300 minutos. Si se fijan, dice la duración en minutos, no en horas, porque muchas veces nos acostumbramos a hablar en horas. Aquí nos pide que sea en minutos. Muy bien. Entonces ya hemos descrito también la tarea. Y aquí está el ejemplo. Entonces, si se fijan en esta herramienta del organismo administrador, en otra pestaña, en otra, o sea, si nos desplazamos más a la izquierda, porque no está aquí la vista, tendríamos los datos. No, perdóname, no es más a la izquierda, es aquí en antecedentes. Voy a echar para atrás, no es más a la izquierda, espérame un poquito, me echo para atrás para hablarles. Ay, ¿por qué no me pasa? Ah, ya, espérame un poquito, me salgo mejor y lo mostramos, porque aquí estamos en los antecedentes. ¿Sí ve? Es una hoja. Y luego, ¿por qué es esto importante? Porque para no estar repitiendo la misma información. Pero si no se hace con esta herramienta, entonces lo que hay que hacer es copiar y pegar la información de inicio, o sea, la primera información que tiene que ver con la información de la empresa general y la información del centro de trabajo, porque todos los puestos que estén aquí en esta obra La Paloma van a tener la misma información, tanto información general de la empresa como información general del centro, ¿ya? Entonces eso en esta herramienta de la mutualidad queda en los antecedentes. Aquí la tengo, ay no la tenía ahí abierta, pensé que la tenía abierta. Ya, entonces eso queda en esa partecita y queda para el mismo puesto. Entonces, o sea, para no repetirla en cada puesto, es lo que quise decir. ¿Ya? Y luego la información que está asociada, por ejemplo, solo al puesto, está en una sola imagen. Entonces está el área, el puesto, las tareas, la descripción de por cada tarea, el horario de ese puesto de trabajo, las horas extras, todo lo que contestamos antes, el tipo de contrato, el tipo de remuneración y la duración. Entonces está en esta vista así bastante práctica. También hay unos daticos que no los pide la caracterización, pero que sí son importantes. Entonces también yo valoro mucho que en esta herramienta se hayan considerado como son las pausas, la rotación y nombrar los equipos y herramientas. Está súper bueno que se haya hecho de esa forma. ¿Ya? Ok, entonces ahora sigamos. Ya contestamos aquí las tareas, la descripción y la duración. Ahora sí vayamos a los últimos apartados de la caracterización del puesto. Dice características de los ambientes y espacios de trabajo. Hay que hablar de los espacios, las barreras arquitectónicas, el flujo de tránsito. Entonces en mi ejemplo yo puse menos de 18 grados centígrados para referirnos de que esa es la temperatura, de que el suelo es resbaladizo e irregular y que también hay presencia de tránsito de maquinaria pesada, ¿ya?
Entonces esto a manera de ejemplo, pero aquí ustedes describen la realidad del ambiente y del espacio de trabajo donde se encuentra ese puesto de trabajo. Estamos caracterizando el puesto de trabajo. El siguiente dice características y disposición espacial del puesto de trabajo. Dice la ubicación de los elementos de trabajo, disposición física del espacio de trabajo. Entonces en mi ejemplo yo puse tubería acopiada directamente sobre el suelo y presencia de espacio suficiente para moverse. Pero también, por ejemplo, si la tubería estuviera puesta en un rack, entonces yo hubiese dicho tubería almacenada en un rack de tales y tales medidas, de tales dimensiones, ¿cierto? Ahí es donde podemos nombrar cuáles son las alturas, las medidas se pueden nombrar aquí en esta parte. Características y herramientas utilizadas. Entonces yo hice también una descripción sencillita donde dice que este gasfitter de obra gruesa instalando tuberías ocupa herramientas manuales cuyo peso es inferior a 500 gramos, tales como llaves, pinzas, tijeras. ¿Ya? Entonces aquí también está esa información como ejemplo. Quizás más adelante, en la medida que se vayan dando los tiempos, podemos hacer ejemplos de diferentes rubros, de diferentes puestos de trabajo. Pero hoy ya les conté que yo traje este ejemplo basándome en que recibí una pregunta de un seguidor y estaba relacionado con el puesto de gasfitter. Entonces, como estaba pendiente de hacer la cápsula y ya llevaba días pensando en hacerla, agarré ese ejemplo para hacer esta presentación que estaba pendiente. En esta misma matriz la misma información está desplegada también hacia la derecha y entonces esto ya es como los datos fijos, cuál es el área, el puesto, la tarea, la descripción de la tarea y entonces además las tres últimas descripciones o preguntas que se piden es las características del ambiente y del espacio, las características y la disposición del puesto de trabajo, cómo están ubicados, ¿cierto? El puesto de trabajo y las características y las herramientas están ahí mismo. Entonces, esto sería por el día de hoy. Si hay alguna inquietud, pues déjenmela ahí saber en los comentarios o como hacen la mayoría que me mandan el correo. Yo también les dejo el correo mío ahí en la cajita de información. Eso, un abrazo. Si se fijan es sencillito, es sencillito. Quizás ahí hay que ponerle más atención es en hacer bien el listado de las tareas, el tiempo, la duración, pero lo que quiero dejar la sensación es que toda la información se tiene, o sea, no hay nada así como rebuscado, sino es empezar a llenar y empezar a caracterizar cada uno de los puestos que hay en cada centro de trabajo, porque a todos hay que hacerles esta misma caracterización. ¿Ya? Un abracito, gracias por haber llegado hasta acá. Bueno, y la invitación que les hago es que se suscriban si aún no lo han hecho, porque para ustedes es gratis y a mí me motiva a seguir haciendo este tipo de cápsulas.